Tras hacerme una ecografía prenatal, mi médico se puso pálido y, en shock, me dijo: tienes que salir de esa casa, llamar a la policía y pedir el divorcio. Ahora. ¿Pero por qué?, pregunté. Mira la pantalla, lo vas a entender. Después de eso, jamás volví a casa. Debes huir de este hospital ahora y alejarte de tu marido. Pide el divorcio. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir con eso? Eso fue lo que me dijo mi médico en el último mes de mi control prenatal. Y desde ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Sofía tenía 32 años y, hasta hace muy poco, sentía que estaba viviendo el mejor momento de su vida. Su primer embarazo, el hogar que siempre soñó y un esposo que, para todos, era el modelo perfecto de hombre, exitoso, encantador, protector. Ella no tenía dudas, amaba a Marcos con todo su ser. Aunque, últimamente, algo en su interior se sentía inquieto. No por su bebé, no por el parto, sino por él. Los últimos meses habían sido extraños. Marcos no era violento. Nunca levantó la voz. Nunca alzó la mano. Pero su forma de controlar cada detalle se había vuelto más evidente. Las citas médicas debían ser agendadas con él. No le gustaba que Sofía viera a sus amigas sin avisar antes. Tenía acceso a sus redes sociales, a sus correos. Todo estaba por seguridad, decía él. Y Sofía, queriendo evitar discusiones, cedía. No quiero que te pase nada, le decía Marcos mientras le acariciaba el vientre. Ustedes dos son todo para mí. Ella le creía. Porque el tono de su voz era dulce, sus ojos se llenaban de ternura al decirlo, pero había algo detrás de esa ternura que empezaba a asfixiarla. Como si la sonrisa de Marcos ocultara algo que no podía ver. O que no quería ver. Aquel jueves por la mañana, mientras Sofía se preparaba para una nueva ecografía, sintió una punzada de tristeza cuando Marcos le dijo que no podría acompañarla. Surgió una reunión urgente, dijo él mientras revisaba su teléfono. Inversores nuevos. Es por el proyecto. Tú sabes que es importante. Lo sé, respondió ella, tragándose las palabras que realmente quería decir. Era la tercera vez que faltaba a un control importante. Siempre con una excusa válida, profesional, convincente. Pero Sofía ya no estaba segura de que todo fuera tan casual. Se colocó la blusa más cómoda que encontró, se recogió el cabello en una trenza y salió en su auto rumbo al consultorio. Mientras conducía, notó que tenía la respiración agitada, el pecho apretado, como si algo fuera a suceder. No podía explicarlo. Era una angustia que venía desde días atrás. Una sensación que no se iba. La clínica estaba tranquila. En la sala de espera había otras mujeres embarazadas, la mayoría acompañadas por sus parejas. Sonreían, tomaban fotos, compartían risas nerviosas. Sofía, en cambio, se sentía sola. Pero no quiso darle demasiada importancia. No quería pensar que su embarazo era distinto. No quería dudar de Marcos, no todavía. Sofía Ortega, llamó la enfermera. Se puso de pie lentamente, acariciando su vientre como si se disculpara con él por no estar completamente feliz. Entró al consultorio donde el doctor Herrera la recibió con su habitual calidez. Él había sido su médico desde el primer mes. Un hombre sereno, mayor, con una voz que transmitía seguridad. Pero esa seguridad se desvanecería en cuestión de minutos. ¿Lista para ver a tu pequeño?, preguntó mientras encendía el equipo de ultrasonido. Y sí, creo que sí, respondió Sofía, un poco más nerviosa que de costumbre. Se recostó sobre la camilla. El gel frío le provocó un leve escalofrío. Cerró los ojos por un momento mientras el aparato comenzaba a emitir esos sonidos que tantas veces había escuchado. El corazón del bebé latía fuerte. Todo parecía normal. Hasta que dejó de serlo. El doctor frunció el ceño. Ajustó el equipo. Amplió la imagen. Retrocedió. Avanzó otra vez. Sofía notó el cambio en su expresión. ¿Pasa algo?, él no respondió de inmediato. Bajó el volumen del monitor. Se acercó un poco más a la pantalla. Luego la miró directamente a los ojos, con una mezcla de miedo y urgencia. Sofía, necesito que me escuches con atención. ¿Qué ocurre?,
Tienes que salir de esa casa. Llamar a la policía. Y pedir el divorcio a tu esposo. Hoy mismo. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No puedo darte todos los detalles ahora, respondió él, con voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Pero hay algo muy serio. No estás segura en esa casa. No entiendo, ¿qué está pasando? El doctor giró la pantalla hacia ella. Y mira tú misma. Lo vas a entender. Sofía levantó la vista. En el monitor, junto a la figura de su bebé, que se movía con suavidad, había otra silueta. Algo borroso. Oscuro. No tenía forma clara, pero era evidente que no era parte del bebé. Una segunda presencia. Como una sombra adherida a la imagen. Algo que no debería estar ahí. ¿Qué es eso? Eso es lo que estoy intentando entender, y eso es lo que me preocupa. Esa imagen no aparece en embarazos normales. No es un reflejo. No es un error del equipo. Y no es la primera vez que la veo en casos relacionados con ciertas clínicas privadas. Clínicas que, hasta hace poco, estaban bajo investigación internacional. No entiendo, mi embarazo no es normal. Lo que te voy a decir podría parecer absurdo, pero necesito que confíes en mí. Tu esposo tiene antecedentes en una red médica que no es legal. Hay indicios de que tu embarazo podría haber sido manipulado sin tu consentimiento. Y eso que ves en la pantalla, podría ser una evidencia de eso. Sofía se sentó con dificultad. Sentía la cabeza pesada, el corazón acelerado. Todo en su interior gritaba que escapara. ¿Pero qué quiere decir con manipulado? Oh, Sofía, tú crees que este bebé fue concebido por amor. Pero hay cosas que no cuadran. Hay rastros en tu historial médico que indican que hubo intervenciones, y esas intervenciones coinciden con los métodos usados por ciertas clínicas en Europa. Tu esposo viajó allá, ¿verdad? Y sí, hace 2 años. Dijo que fue por negocios. No fue solo por negocios. Y no fue casualidad que justo después de ese viaje, quedaras embarazada. Necesito que salgas de aquí. No hables con él. Ve a un lugar seguro. Sofía lo miró sin poder responder. Tenía las manos frías. El cuerpo le temblaba. No quería creerlo. No podía creer que todo lo que construyó junto a Marcos fuera una mentira. Que ese bebé que tanto amaba, estuviera involucrado en algo que no comprendía. El doctor le entregó una carpeta con los resultados. Aquí tienes lo que necesitas. No lo pierdas. Hay más personas involucradas, y no todas son como tú. Ella salió del consultorio como si caminara sobre hielo. Las luces, los sonidos, la gente, todo se volvió lejano. Su cuerpo avanzaba, pero su mente se quedó atrapada en esa pantalla, en esa silueta oscura, en esas palabras que no podía olvidar. No regresó a casa. Tomó su auto y condujo sin rumbo hasta estacionar frente a un parque. Lloró sin contenerse. No sabía si estaba en peligro, si su bebé lo estaba, si Marcos era el hombre que ella creía, o alguien completamente distinto. Horas después, fue a casa de Clara. No sabía a dónde ir, le dijo entre lágrimas. Clara no hizo preguntas. Solo la abrazó. Sofía se derrumbó en sus brazos. ¿Te hizo algo? No. No todavía. Pero creo que está escondiendo algo muy grave. ¿Qué pasó? Sofía le contó todo. O al menos, lo que podía contar. Clara la escuchó con atención, sin interrumpirla. No vuelvas con él, le dijo, firme. Quédate aquí. Vamos a averiguar qué está pasando. Esa noche, mientras trataba de dormir en el sillón, Sofía sintió que su bebé se movía con más fuerza de lo habitual. Lo acarició suavemente, como pidiéndole perdón por todo lo que vendría. Encendió su celular. Había 4 llamadas perdidas de Marcos. Un mensaje, ¿dónde estás? Me estás preocupando. Por favor, dime que estás bien. Ella miró ese mensaje durante varios segundos. Luego, lo dejó sin responder. Porque lo que vio en la pantalla del doctor, no podía olvidarlo. Esa imagen. Esa sombra. Esa advertencia. Debes huir de ese hospital ahora. Y alejarte de tu marido.
Era el principio de algo que Sofía jamás imaginó vivir. Y lo más aterrador era que, en el fondo, una parte de ella ya lo sabía. La noche se volvió espesa. El silencio en la casa de Clara no traía paz, sino una tensión que crecía con cada minuto. Sofía intentó dormir, pero el sonido de su propia respiración le parecía demasiado fuerte. Se cubría con la manta, abrazando su vientre con fuerza, como si pudiera proteger al bebé de algo que aún no tenía forma, pero que ya se sentía muy cerca. Clara la observaba desde el umbral de la puerta. No preguntaba más de la cuenta. Solo estaba ahí, presente, como pocas personas sabían estar. Sofía le agradecía en el alma esa calma, aunque por dentro, la tormenta no dejaba de rugir. En la madrugada, el celular vibró. Un mensaje nuevo. No era de Marcos. No estás sola. Él lo ha hecho antes. Sal de ahí mientras puedas. Sofía se quedó mirando la pantalla sin parpadear. El número era desconocido. La frase era corta, directa, y llevaba una carga invisible que le apretó el pecho. ¿Quién eres?, escribió, con las manos temblando. No hubo respuesta. Apretó el teléfono contra el pecho. Era como si todo lo que le había dicho el doctor Herrera comenzara a confirmarse, pedazo por pedazo. Al amanecer, Clara entró con una bandeja de desayuno. No se habían dormido del todo. Ambas tenían los ojos cansados. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara con voz suave. Tengo que volver a casa, respondió Sofía sin levantar la vista. Necesito confirmar algunas cosas. No me puedo quedar con la duda. Tengo que ver qué está escondiendo Marcos. Clara quiso detenerla, pero no lo hizo. Sofía no parecía la misma. Algo en ella se había endurecido. Ya no era solo una mujer embarazada. Era una madre protegiendo a su hijo. Y eso, por más miedo que sintiera, la convertía en una fuerza imposible de frenar. Pasadas las 9 de la mañana, Sofía llegó a casa. Abrió la puerta con cuidado, esperando no encontrar a Marcos. Para su sorpresa, la casa estaba vacía. Todo parecía normal. El café preparado en la cocina, la cama hecha, la televisión apagada. Pero el aire, ese aire denso, pesado, seguía ahí. Fue directo al estudio de Marcos. Sabía que él guardaba cosas en ese lugar, documentos, agendas, llaves. Nunca le había prohibido entrar, pero tampoco la animaba a hacerlo. Sofía tanteó la estantería, abrió cajones, revisó carpetas. Nada llamaba especialmente la atención, hasta que notó una irregularidad en la pared del fondo. Era una placa de madera levemente suelta. La retiró con cuidado y detrás, encontró una caja metálica, cerrada con un pequeño candado. No estaba sellada. Bastó un destornillador para abrirla. Adentro, encontró fotografías antiguas. Algunas en blanco y negro, otras más recientes. Mujeres. Distintas edades, distintos rostros, distintas épocas. Muchas estaban embarazadas. Algunas posaban sonrientes con Marcos. En otras, él no aparecía, pero sí su letra al reverso, fechas, nombres, símbolos médicos. Sofía sintió un nudo en la garganta. Separó una en particular. Una joven de unos 20 y tantos años, de cabello rizado, mirada intensa. Llevaba un vestido rojo. No sabía por qué, pero esa imagen la perturbó profundamente. Debajo de las fotos, encontró cartas rotas. Fragmentos sin sentido, o eso parecía al principio. Comenzó a unir palabras, piezas. En una de ellas, se leía claramente: nunca debimos firmar. Esto no era parte del trato. Pero lo que terminó por helarle la sangre fue lo último que encontró, una ecografía. Su nombre aparecía en la esquina superior derecha. La fecha decía, 21 de marzo, pero de 3 años atrás. Sofía se quedó en shock. Esa ecografía tenía exactamente el mismo formato que las actuales. Mismo centro médico, mismo tipo de imagen. Y lo peor, era idéntica a la que vio hace unos días, con esa sombra detrás del bebé. El corazón le golpeaba el pecho. ¿Era posible que hubiera estado embarazada antes y no lo recordara? ¿O era esa una falsificación? ¿Un montaje? ¿Qué es esto, Marcos?, susurró, como si él pudiera oírla. Ese día no comió.
Apenas bebió agua. Esperó a que Marcos regresara. Pensó en confrontarlo de inmediato, pero algo le decía que no era el momento. Que tenía que ver su reacción. Que tenía que observarlo como si fuera la primera vez. A las 8 de la noche, la puerta se abrió. El sonido de las llaves, el mismo de siempre. Marcos entró sonriente, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Mi amor, al fin en casa. Te llamé muchas veces. ¿Estás bien? Sofía se limitó a asentir. Lo miró con una calma tensa. Necesitaba pensar. Marcos se acercó, intentó besarla. Ella se giró. No tengo hambre. Me siento un poco mareada. Es normal, estás en la recta final. Voy a prepararte algo. Él fue a la cocina. Sofía lo observaba desde el pasillo. Su sonrisa, su forma de moverse, la seguridad con la que hablaba, todo era igual que siempre. Pero ahora, ella lo veía distinto. Ya no veía a su esposo. Veía a un extraño. Durante la cena, él intentó hablar de temas ligeros. Sofía apenas respondía. ¿Te hicieron la ecografía? ¿Está todo bien con el bebé? Sí. ¿Y por qué no me llamaste después? Me sentía mal. Necesitaba descansar. Marcos la miró con atención. Era evidente que algo no encajaba. Pero no preguntó más. Sofía fingió cansancio y se fue a la habitación. Él se quedó viendo televisión. En la madrugada, Sofía despertó agitada. Había tenido un sueño intenso. Estaba en un pasillo largo, oscuro, las paredes llenas de fotografías colgadas al revés. Al final del pasillo, una mujer de vestido rojo la miraba fijamente. No hablaba. No se movía. Solo la observaba con una mezcla de tristeza y advertencia. Sus ojos estaban llorando sangre. Se levantó sudando. El reloj marcaba las 3:33. Bajó a la cocina por agua. Y en la penumbra, lo vio. Marcos, sentado en el estudio, en penumbras, mirando una de las fotografías. La misma mujer del vestido rojo. Susurraba algo en voz baja, casi inaudible. Luego, rompió la foto en pedazos y la quemó con el encendedor que usaba para las velas aromáticas. Sofía retrocedió antes de que la viera. Subió corriendo, cerró la puerta de la habitación. El corazón le palpitaba tan fuerte que creyó que iba a desmayarse. Al día siguiente, lo confrontó con una frialdad que ella misma no reconocía. Estaba revisando tus cosas en el estudio. Encontré una caja. Marcos se quedó quieto. Luego sonrió. ¿Revisaste mis cosas? ¿Eso haces ahora? Encontré fotos de mujeres. Cartas. Y una ecografía con mi nombre, de hace 3 años. Él se cruzó de brazos. Su rostro dejó de sonreír. Por primera vez, mostró otra expresión. Algo que se acercaba peligrosamente al desprecio. Hay cosas que es mejor no remover, Sofía. Si no quieres salir lastimada, aprende a dejar ciertas puertas cerradas. Ella no respondió. Lo miró fijamente. No era una amenaza directa, pero el tono, la mirada, el lenguaje, todo hablaba por sí solo. ¿Quién es la mujer del vestido rojo?, preguntó, con la voz firme. Marcos tardó unos segundos. No vuelvas a decir ese nombre en esta casa. No dije ningún nombre. Él la miró con furia. Te estás dejando llenar la cabeza. Estás embarazada, vulnerable. No confundas hormonas con conspiraciones. Sofía se levantó. No dijo más. Subió a su cuarto, empacó una pequeña maleta y tomó su teléfono. Clara había insistido en que le avisara si algo raro pasaba. Marcos tocó la puerta. ¿Vas a huir? ¿Así nada más? No estoy huyendo. Solo necesito espacio. Claridad. Y tú también. ¿Claridad? Rió con un tono helado. ¿Qué crees que vas a encontrar allá afuera? ¿A quién le vas a creer más que a tu propio esposo? Sofía no respondió. Bajó las escaleras, abrió la puerta y entonces lo vio. Marcos estaba en la entrada, de pie. No entendía cómo había bajado tan rápido.
Tenía una expresión distinta. Como si no fuera él. Como si algo se hubiera quebrado dentro. No te vas a ir. Quítate del medio. No entiendes lo que estás haciendo. ¿Tú sí lo entiendes? Marcos la miró con unos ojos que ya no le eran familiares. Se acercó lentamente. No sabes en lo que te estás metiendo. Ni lo que estás llevando dentro. Sofía retrocedió. ¿Qué significa eso? Él no respondió. Solo la observó. Y en ese momento, por primera vez, ella sintió verdadero miedo. Miedo real. Miedo visceral. Miedo por su vida, y por la de su hijo. Sofía sentía que el aire se había vuelto pesado, irrespirable. Marcos seguía bloqueando la puerta, con los ojos llenos de algo que no era rabia ni tristeza. Era un vacío más profundo. Una mirada que no reconocía. Durante años pensó que lo conocía, que su sonrisa era sincera, que su silencio era simplemente su forma de amar. Ahora entendía que había confundido la calma con el disfraz. Dio un paso atrás. El corazón le martillaba el pecho con una fuerza que la dejaba sin aliento. Sujetaba su vientre con una mano, como si pudiera esconder al bebé de la mirada de Marcos. «Quítate, por favor», dijo ella en voz baja. «No puedes irte. No así. No en este momento. No me hagas esto. Estoy intentando protegerte, Sofía». «¿Y quién?» «De ti misma». Ella cerró los ojos. Por un instante, solo pensó en correr. Pero la lógica le susurró que no podría enfrentarlo físicamente. No sola. No embarazada. Fingió calma. Respiró hondo. Está bien. No voy a salir. Pero necesito descansar. No me siento bien. Él la observó unos segundos más. Luego asintió con lentitud. Sube. Mañana hablaremos con más claridad. Sofía subió las escaleras conteniendo las lágrimas. Al llegar a la habitación, cerró la puerta con seguro. Caminó directo hacia el armario, donde había guardado una segunda copia de las llaves del auto. Las metió en el bolso. Tomó algo de dinero en efectivo que había escondido dentro de una caja con papeles viejos. Luego miró la ventana. Esa noche no durmió. Esperó, atenta a cada ruido. Escuchó a Marcos bajar a la cocina, abrir el refrigerador, encender la televisión. Cuando, pasadas las 2 de la madrugada, el silencio se hizo absoluto, supo que tenía su única oportunidad. Se deslizó fuera de la habitación. Bajó las escaleras sin hacer un solo crujido. Sus pasos eran casi fantasmas. Cruzó la sala con el bolso colgado en el hombro y una mano firmemente posada sobre su vientre. Al llegar a la puerta, sostuvo el aliento. Giró la perilla, apenas. Y logró salir. Corrió hasta el auto. Encendió el motor y se alejó de esa casa sin mirar atrás. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que él notara su ausencia. Solo sabía que esa noche no podía permitirse el error de volver. El primer lugar al que pensó ir fue la casa de Clara. Condujo con los ojos nublados por las lágrimas, y con una sensación cada vez más fuerte de que alguien le estaba siguiendo, aunque no viera ningún auto detrás. Llegó cerca de las 3:30. Tocó la puerta sin cesar hasta que Clara apareció, medio dormida y con el rostro lleno de preocupación. «Sofía, ¿qué pasó?» «No puedo quedarme más en esa casa». «Clara, esto va más allá de lo que imaginaba. No es solo que me haya mentido. Marcos, hay algo oscuro en él. Algo que está mal desde el principio». Clara la hizo pasar, la abrazó fuerte. Sofía se quebró por completo. Pasaron el resto de la noche juntas en la sala. Sofía le mostró las fotos que había encontrado. Le habló de la ecografía fechada 3 años antes. Y de la caja oculta, de la mujer del vestido rojo, de la amenaza velada que había sentido en la voz de Marcos. A la mañana siguiente, llamó al doctor Herrera. Le pidió una reunión urgente. El médico aceptó verla en un pequeño café lejos del centro, discreto, casi escondido entre calles de adoquines. Sofía llegó acompañada de Clara. El doctor estaba sentado en una mesa del fondo, con una carpeta gruesa sobre la mesa y el rostro más serio que nunca. «Gracias por venir», dijo él apenas la vio. «Hay cosas que ya no puedo ocultarte.
Sofía se sentó. Clara la sostuvo del brazo. La imagen que viste en la ecografía no fue una casualidad, comenzó el doctor. Ni fue la primera vez que la vi. Hace años, trabajé como consultor externo para un programa de fertilidad experimental en Europa. Me pagaban bien, firmamos acuerdos de confidencialidad. Me aseguraron que era legal, innovador, ético. Yo creí en ellos, hasta que descubrí lo contrario. Abrió la carpeta. Dentro, había informes médicos, diagramas genéticos, fotografías, cartas. Tu esposo, Marcos, fue uno de los principales inversores de ese programa. No como empresario, sino como donante. De información, de recursos y de material genético. Sofía se quedó sin palabras. Estás diciendo que él no solo participó. Fue parte central del proyecto. El programa consistía en crear embarazos controlados, seleccionando perfiles genéticos compatibles para generar un nacimiento perfecto. La ética fue lo primero que destruyeron. Usaron a mujeres en situación vulnerable, muchas sin saber lo que realmente les estaban haciendo. Algunas desaparecieron. Otras murieron. Y al menos 3 bebés nunca fueron registrados oficialmente. Sofía sintió un frío profundo en el pecho. Era como si su cuerpo empezara a disociarse de la realidad. ¿Y qué tiene que ver eso con mi embarazo? Mucho más de lo que imaginas. Esta no es la primera vez que tú apareces en los registros. Hay un documento, buscó entre las hojas, aquí está. Este expediente es tuyo. Pero la fecha es de 3 años atrás. Con el mismo tipo de feto. Con la misma anomalía en la ecografía. Yo no estuve embarazada hace 3 años. Eso es lo que tú crees. Pero hay indicios de que pudiste haber sido sedada. Inseminada. Todo de forma clandestina. No fuiste la única. Aunque tú sí fuiste la única que sobrevivió, sin recordar nada. Sofía se levantó bruscamente. No. Esto no puede ser verdad. ¿Cómo es posible que me hayan hecho algo así sin que lo notara? El doctor la miró con compasión. Y el cuerpo recuerda. Pero la mente bloquea lo que no puede aceptar. Clara intentó calmarla. Sofía caminaba en círculos, llorando sin consuelo. ¿Y el bebé que llevó? ¿Es parte de ese experimento? El doctor no respondió enseguida. Solo asintió con lentitud. No puedo asegurarlo al 100%. Pero todos los signos indican que sí. Sofía sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Clara la abrazó con fuerza. No estás sola, le dijo. Vamos a salir de esta. Te lo prometo. Ese día, el doctor les entregó toda la documentación. Les pidió discreción. Dijo que había recibido amenazas desde que comenzó a investigar por su cuenta. Que temía por su vida. Por la tarde, Clara llevó a Sofía a un lugar seguro. No su casa, ni la de sus padres. Un apartamento pequeño que le había prestado una amiga que vivía en otro país. No estaba registrado a su nombre. Era perfecto para desaparecer por unos días. Esa noche, mientras revisaba los papeles, Sofía encontró una referencia repetida. Un nombre, Elena. En al menos 3 reportes, Elena aparecía como paciente A47. Había sido pareja de Marcos antes que ella. Había desaparecido por 3 años. Oficialmente, había muerto por causas naturales, pero la última entrada en su ficha decía, viste en Lisboa, 4 semanas antes de la supuesta fecha de muerte. Sofía no pudo evitar buscar más. Encontró foros ocultos, grupos de apoyo, archivos filtrados. Y en uno de ellos, una publicación reciente con una foto, una mujer de cabello negro, delgada, con ojeras profundas. Decía Elena C. Logró dar con una dirección. Clara quiso detenerla, pero Sofía estaba decidida. Tengo que verla. Ella sabe lo que yo no sé. El apartamento era pequeño, antiguo, con paredes húmedas. Elena la recibió sin sorpresa. Como si ya supiera que algún día Sofía aparecería allí. Así que por fin abriste los ojos, dijo, sentándose frente a ella. ¿Y eres Elena? Te lo fui. Ya no sé quién soy. Sofía no sabía por dónde empezar. Necesito saber qué fue lo que hizo Marcos contigo. ¿Qué es este bebé que llevo?
Elena la miró con una mezcla de compasión y rabia. No es solo de ustedes. Ni tuyo, ni suyo. Es de ellos. De los que firmaron los contratos, de los que invirtieron dinero para jugar con nuestros cuerpos. Sofía se cubrió la boca. Sentía náuseas. Me usaron, Sofía. Me obligaron a quedarme en una clínica por años. Me hacían análisis, ecografías, inyecciones. Me hicieron creer que estaba enferma, que tenía algo raro. Luego, cuando el embarazo fue fallido, me abandonaron. Dijeron que estaba muerta. Hasta mi familia lo creyó. ¿Y tu bebé? Elena la miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca lo vi. Pero me dijeron que sobrevivió. Sofía rompió a llorar. ¿Por qué nadie detuvo esto? Porque no se detiene algo que genera dinero. Lo ocultan bien. Muy bien. Antes de despedirse, Elena le entregó un cuaderno. Escribe todo. Cada detalle. No confíes en tu memoria. Se borra. Te la borran. Sofía volvió al apartamento con el corazón desgarrado. Esa noche no durmió. Solo escribió. Palabras sueltas, pensamientos confusos, nombres, fechas, preguntas. Escribir era lo único que podía hacer sin perder la razón. A la mañana siguiente, intentó contactar a Elena para agradecerle. Pero nadie respondió. Fue al departamento. La puerta estaba abierta. El lugar, revuelto. Había manchas en el suelo. Rojas. Un teléfono roto. Y ni rastro de ella. Llamaron a la policía. Levantaron un acta. Pero Sofía sabía que no la volvería a ver. Elena también había desaparecido. Y ahora, ella era la única que quedaba. La única que sabía demasiado. La única que estaba viva. Por ahora. Sofía no podía dejar de mirar la mancha seca en el suelo del apartamento. El teléfono destruido seguía tirado entre los pedazos de una lámpara rota. La escena hablaba sola. No fue un robo. No fue una pelea. Fue una advertencia. Y el mensaje estaba claro, Elena había ido demasiado lejos. Igual que ella. Clara intentaba calmarla, pero no había palabras que alcanzaran. Sofía sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Cada día que pasaba, el bebé dentro de su vientre se movía más. Debería ser una bendición, pero ahora, con lo que sabía, cada movimiento le generaba ansiedad. ¿Qué estaba creciendo dentro de ella? ¿Era realmente su hijo? ¿O era algo creado por otros, con fines que todavía no podía comprender? Esa noche, el sueño fue más violento que nunca. Soñó con quirófanos sin luces, con hombres de bata gris, con gritos de mujeres que no lograba ver. En el sueño, ella estaba desnuda, conectada a cables, sin poder moverse. Y al fondo, en una sala contigua, Marcos observaba todo desde una ventana. Sonreía. No decía nada. Solo observaba. Despertó jadeando, con el cuerpo empapado en sudor. Clara entró corriendo, al verla llorando. Sofía, ¿qué pasa? ¿Otra pesadilla? Sofía no respondió. Se quedó en silencio, temblando. Luego miró su celular. Aún sin señal. Había dejado el teléfono en modo avión desde que huyó. No se atrevía a encenderlo. Algo le decía que estaba siendo vigilada. Sentía que cada movimiento suyo estaba siendo observado, grabado, anotado. A la mañana siguiente, revisando los documentos que le había entregado el doctor Herrera, encontró un nombre que se repetía varias veces en los reportes clínicos del programa experimental: Victoria Ledesma. Enfermera asistente. Departamento de Ensayos Genéticos. Registro cancelado en 2019. Sin contacto posterior. La obsesión se activó. Sofía dedicó todo el día a buscarla. Foro tras foro. Red social tras red social. Nada. Hasta que, al anochecer, encontró un correo oculto en un PDF antiguo del Ministerio de Salud. Un correo asociado a Victoria. Parecía abandonado. Pero Sofía escribió de todos modos. El asunto fue corto: necesito hablar contigo. Es sobre Marcos. No esperaba respuesta. Pero media hora después,
El mensaje fue leído. Y poco después, llegó una contestación. No por aquí. Hay cámaras en línea. Te espero mañana a las 10 en el Parque Central. Viste de blanco. No digas mi nombre. El corazón de Sofía se aceleró. Clara insistió en que no fuera. Que podía ser una trampa. Pero ella ya no podía permitirse el lujo de huir. Tenía que saber. Tenía que entender que llevaba creciendo dentro de ella. Al día siguiente, se presentó puntual. Vestía de blanco, tal como le indicaron. Caminó entre la gente, tratando de no parecer nerviosa. Sentía la mirada de todos sobre ella. Cada rostro desconocido parecía ocultar una intención. Hasta que la vio. Una mujer de mediana edad, delgada, cabello recogido en un moño bajo, lentes oscuros. Se acercó sin decir palabra. Caminó junto a Sofía, como si fueran amigas. No la miró en ningún momento. No te gires, susurró la mujer. Me estás poniendo en riesgo a mí también. ¿Eres Victoria? Sí. Pero no quiero oír ese nombre otra vez. Y necesito saber qué fue lo que hicieron. ¿Qué es este embarazo? Lo que llevas no fue una coincidencia. Fue seleccionado. ¿Seleccionado? Fuiste elegida por tu compatibilidad genética. Estás dentro del perfil que ellos buscaban. Óvulos sanos, útero receptivo, historial médico limpio. Pero tú no sabes toda la historia. Entonces cuéntamela. Victoria tragó saliva. Luego, en voz apenas audible, comenzó a hablar. El programa empezó como una investigación médica. Mejora genética, selección embrionaria, prevención de enfermedades hereditarias. Todo sonaba noble. Pero el fondo era mucho más oscuro. Querían crear una línea genética modificada. Humanos con capacidades aumentadas. Cerebros más veloces. Resistencias mayores. Incluso, predisposición a ciertos comportamientos específicos. Obediencia, por ejemplo. Sofía sintió un vértigo súbito. ¿Qué estás diciendo? Lo que estás esperando no es solo un bebé. Es un prototipo. ¿Y de quién es el ADN? Victoria hizo una pausa. Tu embrión fue manipulado. No es completamente tuyo. Ni completamente de Marcos. El ADN fue mezclado con material genético de otra mujer. Una donante que desapareció en 2017. Se llamaba Daniela. Trabajaba en una fundación. Nunca supo que fue seleccionada. ¿Por qué hacen esto? Porque pueden. Porque nadie los detiene. Porque hay países que pagan mucho dinero por obtener resultados sin importar los medios. Y porque Marcos no solo lo permitió. Lo financió. ¿Qué les da él a cambio? Acceso. Cobertura. Control de datos. Y algo más, que no puedo probar. Sofía se detuvo. La miró con los ojos llenos de furia contenida. ¿Y él me ofreció? No lo sabrás hasta que lo enfrentes. Pero te diré esto, no eres la única. Solo la última. La más valiosa. Porque el bebé que llevas muestra signos que nadie había visto antes. ¿Qué tipo de signos? La última vez que se revisaron tus análisis, la actividad cerebral fetal estaba por encima del promedio de un niño de 3 años. Y ni siquiera ha nacido. Sofía sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. El viento soplaba con fuerza. La gente seguía caminando. A su alrededor, todo parecía normal. Pero dentro de ella, algo se estaba desmoronando. ¿Y qué pasa si nace? Victoria la miró por fin. Y lo que dijo después fue aún más aterrador. No te lo van a permitir. Ellos no quieren que viva una vida normal. Ese niño ya tiene dueño. Victoria se fue sin decir adiós. Sofía volvió al apartamento temblando. Durante el camino, sintió contracciones suaves. No era normal a esa altura del embarazo. El bebé se movía cada vez más. Parecía querer salirse. Como si el cuerpo ya no pudiera contenerlo. Llamó al doctor Herrera. Le contó todo. El hombre escuchó en silencio. Luego respondió con una frase que la dejó helada.
Lo que ves en la ecografía no es solo tu bebé. Es una combinación de ADN que no debería existir. No hay registro legal de una gestación como la tuya. No en este país. Ni en este continente. ¿Qué hago, doctor? Sofía, hay un momento en que ya no se puede volver atrás. Debes decidir si quieres proteger al bebé como madre o salvarte a ti misma. Esa noche, el sueño se convirtió en una tortura. Soñó que estaba en el quirófano de nuevo. Pero esta vez, el bebé no lloraba al nacer. Se sentaba. Abría los ojos. Hablaba. Decía palabras que nadie le había enseñado. Y luego la señalaba con el dedo. Tú no eres mi madre, decía el niño. Sofía despertó gritando. Clara corrió a su lado. ¿Otra vez? Tengo miedo. Él se mueve como si supiera. Como si me escuchara pensar. Tomó el teléfono. Encendió los datos. Quería enviar un mensaje de voz al doctor. Pero apenas lo activó, llegaron 7 notificaciones. Todas del mismo remitente, número oculto. Solo una tenía contenido multimedia. Lo abrió. Era una fotografía. La imagen mostraba una cuna blanca. Una habitación de hospital. Y en la cuna, un bebé dormido. Tenía los mismos rasgos que Sofía había visto en las ecografías. La forma de la nariz. El mentón pronunciado. Y los ojos, abiertos. Claros. Inquietantemente adultos. El archivo llevaba como fecha de registro, 3 días antes. Sofía soltó el teléfono. Cayó de rodillas. Sintió una presión aguda en el abdomen. Clara gritó su nombre. Pero Sofía ya no estaba ahí. Había caído en el abismo. Porque ese bebé aún no había nacido. Y alguien, en algún lugar, ya lo tenía en brazos. Sofía no podía dejar de mirar la pantalla de su celular, aunque su visión comenzaba a nublarse. La fotografía seguía ahí. El bebé que aún no había nacido, descansando en una cuna de hospital, con los ojos abiertos, despierto, como si supiera. Y aunque la imagen era estática, había algo que se movía en ella. Una vibración silenciosa que le gritaba una verdad imposible. Su hijo ya existía. No en su vientre, sino en algún lugar del que no tenía mapas ni acceso. Clara intentaba sostenerla mientras el cuerpo de Sofía se debilitaba. La presión en su abdomen aumentaba. Estaba mareada, con la respiración entrecortada, la piel helada. Apenas podía sostenerse en pie. El dolor no era físico, era una implosión emocional. Como si una parte de su alma hubiera sido arrancada sin aviso. Llamaron al doctor Herrera. Él pidió ver la fotografía. La analizó en silencio, ampliando detalles, revisando los metadatos. Al terminar, cerró los ojos. Que esto no es una manipulación digital, dijo en voz baja. Esta foto fue tomada en tiempo real. Este bebé existe. Y si es el tuyo, entonces estamos en un nivel que supera todo lo que creí posible. Sofía no sabía si llorar o gritar. Quería golpear algo, romper paredes, salir corriendo hasta quedarse sin aliento. Pero no tenía fuerzas. Se dejó caer en el sofá, con las manos en el vientre, sintiendo que nada tenía sentido. Que todo lo que había vivido hasta ahora no era más que una gran puesta en escena. ¿Qué me hicieron?, preguntó con la voz rota. ¿Qué soy ahora? ¿Una incubadora? ¿Una prisionera? El doctor se agachó frente a ella. No. Eres una víctima. Y también eres la única que puede terminar con esto. Pero tienes que estar preparada para escuchar la verdad. Toda la verdad. Sofía asintió. Ya no tenía miedo de escuchar. Solo quería respuestas. Y entonces, por primera vez en semanas, alguien decidió hablar con la verdad. El doctor le entregó un sobresellado. Dentro había un dossier con información confidencial. Y entre los documentos, un testimonio firmado por alguien que Sofía no esperaba. Marcos Ortega. ¿Y esto qué es?, preguntó. Es un archivo que conseguí a través de una fuente dentro del programa. Marcos lo escribió como parte de un proceso judicial sellado en Alemania. Nunca salió a la luz. Hasta ahora. Sofía comenzó a leer. La letra era clara, precisa.
Y cada palabra era una daga. Me llamo Marcos Ortega. No nací, me fabricaron. Fui el tercero de 7 niños seleccionados en un orfanato experimental en Europa del Este. No teníamos padres. No teníamos nombres. Nos llamaban por números. Yo era el AI-03. El documento continuaba con detalles que la dejaron sin aire. Desde los 5 años, Marcos había sido parte de un programa clandestino financiado por intereses militares, médicos y privados. Los niños eran sometidos a pruebas de resistencia, manipulación genética, estímulos cognitivos extremos. A algunos les insertaban implantes. A otros los sometían a transfusiones experimentales. Los errores se desechaban. Solo sobrevivimos 2. Yo y una niña llamada Lika. Los demás murieron por complicaciones. A uno le explotó el corazón. Literalmente. Nunca olvidaré ese sonido. Sofía sintió un escalofrío. Las imágenes se formaban solas en su mente. Niños sin infancia. Sin identidad. Cuerpos tratados como recipientes. Almas rotas antes de tener forma. Cuando cumplí los 17, me dieron una nueva identidad. Me enviaron a estudiar. Me convertí en el rostro público de lo que antes me destruyó. Me entrenaron para fingir normalidad. Me enseñaron a parecer humano. Pero por dentro, yo ya no era uno. Sofía cerró el documento. No podía seguir. El nudo en su garganta le impedía respirar. Había vivido con un hombre que había sido moldeado por el horror. Y aunque eso no justificaba lo que hizo, por primera vez, pudo ver el rostro que había detrás del monstruo. Y él no es solo culpable, dijo el doctor. También fue una víctima. El problema es que nunca rompió el ciclo. Lo perpetuó. Esa noche, Sofía quiso creer que aún tenía una salida. Pensó en huir a otro país, cambiarse el nombre, desaparecer con el bebé en el momento del parto. Pero el miedo era más grande que la esperanza. Porque sabía que Marcos no la dejaría escapar. Y tenía razón. A la madrugada siguiente, despertó con una sensación extraña. No estaba en el apartamento de Clara. No estaba en ningún lugar que conociera. Estaba en una habitación blanca, vacía, con una camilla al centro y cámaras en las esquinas. No recordaba cómo había llegado. Lo último que recordaba era haberse quedado dormida en el sofá con Clara a su lado. La puerta se abrió. Y apareció él. Marcos. Sofía gritó. Intentó levantarse. Estaba conectada a una vía intravenosa. Sus piernas no respondían. ¿Qué me hiciste? Marcos se acercó lentamente. No tenía la expresión fría de otras veces. Ahora, sus ojos estaban rojos. Llevaba días sin dormir. Y por primera vez, hablaba sin arrogancia. No te haré daño. Te lo juro. Solo necesitaba que me escucharas. Y ya escuché suficiente. Ya lo sé todo. Leí lo que escribiste. Leí todo. Marcos bajó la mirada. Entonces ya sabes que yo nunca tuve una infancia. Nunca tuve una elección. Todo lo que hice fue porque me entrenaron para eso. Para cumplir un propósito. Para obedecer. Y eso no te da derecho a usar mi cuerpo. A usarme como si fuera un experimento. Yo no elegí que fueras tú. El sistema lo hizo. Tus datos genéticos fueron cargados en una base de compatibilidad. Tú eras perfecta. El programa te eligió. Pero yo me enamoré después. No digas eso. Es verdad. Me enamoré de ti como un condenado se enamora del aire fresco. Porque tú no sabías nada. Porque eras libre. Porque tenías una risa que no venía de ninguna programación. Sofía lloraba en silencio. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me protegiste? Porque era demasiado tarde. Porque si renunciaba, me mataban. Y si me escapaba contigo, te mataban a ti. No sabes con quiénes estás lidiando. No son médicos. No son científicos. Son mercenarios con batas blancas. ¿Y ahora, qué quieres? ¿Qué esperas que haga? Quiero que entiendas. Que no lo hice por ambición.
Lo hice porque el niño que viene, tiene una oportunidad. Él puede ser libre de todo lo que yo no pude. Tiene capacidades que ni los médicos logran explicar. Y no quiero que termine en un laboratorio, como yo. Quiero que viva. ¿Qué estás diciendo? Marcos se arrodilló frente a ella. Lloraba sin esconderse. Todo lo que hice fue para que este niño no viva lo que yo viví. Sofía no podía procesarlo. Todo era demasiado. La habitación, las luces, el cuerpo inmóvil, la confesión, el llanto de un hombre que ahora ya no parecía el villano, sino un niño roto pidiendo ayuda. Pero había algo más. Algo que le taladraba la conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Un centro médico privado. Donde todo empezó. Aquí fue donde nos crearon a mí y a ti. ¿A mí? No en el mismo sentido. Pero aquí tomaron tu información genética. Aquí te seleccionaron. Y aquí quieren que des a luz. Porque no pueden perder este experimento. ¿Y tú qué harás? Lo que sea necesario para que salgas viva. Tú y él. Pero ya no soy parte del sistema. Ellos también quieren silenciarme. Sofía intentó decir algo más, pero una corriente helada recorrió su cuerpo. Su visión comenzó a apagarse. Los sonidos se hicieron lejanos. Su corazón latía lento, como si estuviera descendiendo en el agua. Y lo último que escuchó antes de desmayarse, fue la voz de Marcos diciendo: lo siento. Perdóname por todo lo que hice. Pero ahora, te toca luchar por los dos. Cuando abrió los ojos, ya no estaba sola. Estaba en una sala blanca. Rodeada de médicos. Con luces fuertes sobre su rostro. Y la voz de una mujer diciendo: preparen todo. El parto será hoy. Y Sofía supo que el momento había llegado. Lo inevitable ya estaba aquí. La luz blanca del quirófano le quemaba los ojos. Sentía frío, aunque su cuerpo sudaba. Tenía las piernas atadas, la vía en su brazo goteaba un líquido transparente que no reconocía y, alrededor de ella, las voces eran como cuchillos, técnicas, impersonales, vacías. No hablaban con ella, hablaban sobre ella. Como si fuera una mesa de disección, no una mujer a punto de dar a luz. Está dilatando, dijo una de las médicas. Ritmo acelerado. Ya empezó el proceso. No le den más sedantes, respondió un hombre. Queremos que esté consciente cuando nazca. Sofía quiso gritar, pero su voz era un susurro. Su mente estaba borrosa. Todo su cuerpo dolía. Y el miedo la consumía por dentro. No era miedo al parto. Era miedo al después. A lo que vendría cuando su hijo saliera de su cuerpo. ¿A quién se lo llevaría? ¿A qué planes tenían para él? De pronto, una figura se acercó a su lado. No era Marcos. Era un hombre más joven, delgado, con bata blanca, pero con los ojos apagados. Sofía, le dijo en voz baja. Mi nombre es Raúl. Yo trabajé con Marcos hace años. Me pidieron que te asistiera. ¿Dónde estoy? Balbuceó ella. En una clínica del sur del país. Fuera del sistema. Aquí nadie hace preguntas. Nadie viene sin permiso. Nadie sale sin autorización. Mi hijo. Raúl la miró con algo parecido a la compasión. Lo que llevas no es un bebé normal. Tú lo sabes. Has sentido cosas. Lo viste en los estudios. En las imágenes. Sofía asintió débilmente. Las pesadillas, los movimientos extraños, la ecografía con esa silueta que parecía otra presencia. Todo encajaba ahora. Y todo era más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Tu hijo es el primero de una nueva línea genética, continuó Raúl. Su ADN contiene fragmentos de 3 personas distintas. Tú, Marcos, y una donante cuya identidad fue borrada del sistema. Se mezclaron patrones para crear un ser resistente, adaptable, emocionalmente neutro. No tendrá miedo. No tendrá culpa. Tendrá memoria aumentada, capacidad de aprendizaje acelerada y, en teoría, ausencia de enfermedades crónicas. Sofía giró el rostro, conteniendo las lágrimas. No es un producto. Es un niño. Es mi hijo.
Raúl no respondió. Bajó la mirada. ¿Qué van a hacer con él? Se lo llevarán. Será criado en un entorno controlado. Su desarrollo será observado. No tendrá nombre. Solo un código. Como nos hicieron a nosotros. Sofía abrió los ojos con fuerza. Tú también fuiste. Raúl asintió. Nunca conocí a mi madre. Solo supe que me gestaron en una clínica como esta. Fui educado como parte de la generación previa. No somos únicos. Solo somos errores anteriores. Tú llevas en el vientre el primero que podría funcionar sin fallos. No voy a permitirlo, dijo ella con la poca energía que le quedaba. Entonces tienes que hacerlo ahora, dijo Raúl con urgencia. Si decides escapar, no habrá otra oportunidad. Sofía lo miró incrédula. ¿Ayudarías a escapar a la madre del experimento que ustedes consideran perfecto? Porque no quiero que él termine como yo. Porque aún me queda una pizca de humanidad, aunque me entrenaron para no tenerla. Raúl desconectó los monitores. Sacó la vía del brazo de Sofía. Le quitó las correas de las piernas y la ayudó a levantarse. No puedes correr, pero puedes caminar. Hay una salida por el ala norte. Usa las escaleras de mantenimiento. Yo distraeré a los de seguridad. Solo, no te detengas. ¿Y si me atrapan? Entonces ya no será parto. Será extracción. Y no volverás a verlo nunca. Sofía se levantó como pudo. El dolor era insoportable. Las contracciones aumentaban. Cada paso era una batalla. Sus piernas flaqueaban, pero su determinación no. Salió de la sala, deslizándose por un pasillo vacío. Las luces parpadeaban. El olor a desinfectante le revolvía el estómago. Pasó por una sala donde alcanzó a ver incubadoras. Algunas vacías. Otras no. No quiso mirar más. Llegó a una escalera. Bajó con esfuerzo. Sentía que su cuerpo estaba al límite. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que el parto ocurriera allí mismo. Cuando llegó a la salida, alguien le esperaba. Marcos. Él estaba de pie, con la ropa manchada de sangre. No se sabía si era suya o de otro. Corrí antes que tú, dijo él con la voz agitada. Raúl me avisó. Sabía que intentaría salir. Sofía se quedó paralizada. ¿O vas a detenerme? No. Vine a ayudarte. La furgoneta está afuera. Tengo un contacto en un hospital rural. Nadie sabrá quién eres. Ni qué estás llevando. ¿Por qué haces esto ahora? Porque ya no puedo seguir fingiendo que soy el producto perfecto. Porque me estoy muriendo, Sofía. Tengo una enfermedad degenerativa. Mi cuerpo ya no responde. Me quedan semanas. Quizás días. Sofía se acercó, con lágrimas en los ojos. ¿Y aún así, quieres salvarlo? Sí. Porque él merece tener lo que yo no tuve. Una madre de verdad. Una infancia. Un nombre. Juntos salieron por la puerta trasera. Subieron a la furgoneta. Marcos conducía con dificultad, tosiendo, con los labios pálidos. Sofía ya no podía contener el dolor. Se está saliendo. No voy a llegar. Está viniendo. Marcos desvió el vehículo hacia un camino de tierra. Vio una pequeña caseta con luz encendida. Golpeó la puerta. Un hombre mayor abrió. Era médico. Jubilado. Lo conocía de años atrás. Ayúdala, dijo Marcos. No preguntes nada. Solo ayúdala. El hombre aceptó. Preparó la sala como pudo. Sofía gritaba. El dolor la rompía en dos. El mundo giraba. Sentía que se desangraba por dentro. Y entonces, en medio de la oscuridad, lo escuchó. El llanto. Agudo. Profundo. Humano. Su hijo había nacido. El médico lo envolvió en una manta. Lo entregó a sus brazos. Sofía lo miró por primera vez. Era hermoso. Su piel clara. Su boca perfecta. Y sus ojos, diferentes. Uno color miel. Otro azul.
como si la genética no hubiera decidido entre dos caminos, y hubiera tomado ambos. Sofía lloró sin control. Mi hijo, mi hijo. Marcos se quedó en la puerta, débil, apoyado en el marco. Gracias, dijo él. Por haber luchado. Por no rendirte. Por hacer lo que yo nunca pude. Minutos después, llegaron patrullas. Alguien había dado aviso. La clínica había sido intervenida. Marcos no huyó. Caminó hacia los agentes con las manos arriba. Soy el que buscan. Pero no toquen a la madre. Ni al niño. Fue arrestado sin resistencia. Días después, en una celda médica de alta seguridad, Marcos escribió su último mensaje. No para la justicia. No para los médicos. Sino para su hijo. Yo no fui libre. Tú sí puedes serlo. No te conviertas en mí. Murió solo. Sin visitas. Sin lápida. Su cuerpo fue cremado por orden judicial. Clasificado como material contaminado por alteraciones genéticas. Sofía, en cambio, vivía en una casa alejada del mundo. Sin vecinos. Sin redes. Solo con su hijo. Le puso un nombre sencillo. El mismo que su abuelo. Un nombre humano. Uno que nadie pudiera usar como código. Cada noche lo veía dormir. Y aunque aún no sabía qué futuro le esperaba, sí sabía algo con certeza. Nadie lo usaría como experimento. Nadie le quitaría la vida. Nadie decidiría por él. Porque esa vez, el amor le ganó al control. Y Sofía aún seguía luchando. Y Sofía aún seguía luchando. El tiempo no curó sus heridas, pero las volvió soportables. Después del nacimiento de su hijo, todo cambió. El miedo no desapareció por completo, pero dejó de tener forma. Se volvió una sombra que aprendió a reconocer, a domesticar, a mantener a raya. Ya no corría, ya no huía. Ahora caminaba con pasos firmes por un sendero nuevo, uno que no había elegido, pero que tampoco permitiría que otros decidieran por ella. Se mudó a un pueblo pequeño, sin nombre en los mapas turísticos, donde el viento traía olor a tierra mojada y a leña. Allí alquiló una casa de madera, rodeada por árboles que crujían cuando el silencio era demasiado profundo. Cambió su nombre y el del niño. Nadie conocía su historia, y eso era exactamente lo que necesitaba. Volver a empezar, no desde cero, sino desde la verdad. El niño creció rápido. A los 5 años ya leía con fluidez, entendía conceptos que otros de su edad ni imaginaban y tenía una memoria que rozaba lo inhumano. Pero lo más asombroso no era su mente, sino su alma. A pesar de cómo había sido concebido, de todo lo que hubo detrás de su existencia, el niño era dulce, empático, generoso. Le gustaba ayudar a los animales heridos, preguntaba por los pobres que veía en los caminos, recogía insectos del suelo para que no los pisaran. Sofía a veces lo miraba jugar y sentía que estaba viendo un milagro que no merecía. Ella no le habló de su origen. Al menos no todavía. Le hablaba de su padre como alguien que la amó a su manera, que tuvo un pasado duro, que cometió errores graves pero que no dejó de ser humano. Quería que su hijo lo recordara como alguien que intentó redimirse, no como un monstruo. Quería que supiera la verdad, pero en el momento adecuado. Cuando su corazón estuviera preparado para comprender la complejidad del alma humana. Cada año, en silencio, Sofía visitaba el lugar donde esparcieron las cenizas de Marcos. No había lápida, ni cruz, ni nombre. Solo un pedazo de tierra seca al pie de una colina. Allí se sentaba, sin flores, sin velas, solo con una hoja de papel en la mano. En uno de esos aniversarios, dejó una carta escrita con tinta negra, sencilla y directa. Era la última que escribiría. No te perdono, pero tampoco te odio. Solo espero que tu hijo sí logre ser libre. Dejó la carta bajo una piedra y se alejó sin mirar atrás. El pueblo fue testigo silencioso del crecimiento del niño. Lo vieron caminar de la mano de Sofía, jugar con los otros niños sin decirles nunca que era diferente. Y aunque nadie lo sabía, él lo era. Lo era en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que parecía comprenderlo todo sin haberlo vivido. Era una mezcla de dolor y esperanza, de ciencia y alma, de luz y sombra. Un alma nueva en un cuerpo modificado, pero con la inocencia intacta. Cuando cumplió 5 años,
le pidió a su madre que le enseñara a plantar un árbol. ¿Por qué quieres plantar uno? Preguntó Sofía mientras cavaban juntos en la tierra. Porque me contaste que hay personas que terminan en cenizas, y yo quiero que de esas cenizas crezca algo que dé vida. Algo bonito. No quiero que nadie termine siendo solo polvo. Sofía sintió que el aire se le detenía por unos segundos. Lo miró a los ojos, esos ojos desiguales que parecían hechos para mirar en dos direcciones distintas al mismo tiempo, y supo que había hecho lo correcto. Contra todo pronóstico, contra todo cálculo, contra todo experimento, ese niño era una prueba viva de que el bien podía nacer de las grietas más oscuras. Juntos plantaron un pequeño árbol de jacarandá. Lo regaron con agua limpia, y el niño prometió que lo cuidaría todos los días. Sofía no dijo nada, pero por dentro lloraba. Porque por fin entendía que no todo estaba perdido. Que a pesar de lo vivido, el dolor podía transformarse. Que el amor no era un privilegio reservado para los perfectos, sino un refugio para los quebrados. Cada noche, antes de dormir, ella se sentaba en el borde de su cama y le contaba una historia. Nunca cuentos de hadas, sino historias reales. Historias de niños que sobrevivieron a guerras, de mujeres que escaparon del abuso, de personas que perdieron todo y aún así eligieron amar. No quería que su hijo creciera en una burbuja. Quería que supiera que el mundo podía ser cruel, pero también lleno de belleza si uno aprendía a verla con los ojos del alma. Un día, él le preguntó: «Mamá, ¿tú crees en Dios?». Sofía tardó unos segundos en responder. Había creído, luego había dudado, y después, había entendido algo que no se explica con palabras. Sí, respondió con calma. No como me enseñaron, pero sí. Creo en un Dios que no está en los templos, ni en los libros, sino en los pequeños milagros. Como tú. ¿Y por qué Dios permitió que te hicieran daño? Ella lo miró en silencio. El tiempo pareció detenerse. Luego le acarició el cabello con ternura. Porque Dios no controla a los hombres. Nos dio libertad. Y con ella, algunos hacen daño, otros salvan vidas. Pero también creo que, incluso cuando nos rompen, Él no deja de estar. Nos acompaña en el silencio. En el dolor. Y si lo dejamos, nos transforma. El niño asintió, como si entendiera más de lo que podía explicar. Entonces, ¿yo soy un milagro? Y eres una respuesta. A una oración que yo ni siquiera sabía que estaba haciendo. El silencio se instaló en la habitación. Afuera, el viento soplaba suavemente. La vida seguía. Lentamente, sin drama, sin sobresaltos. Pero con verdad. Con humanidad. En la última página del cuaderno que Sofía había comenzado a escribir en su embarazo, escribió una frase que cerraría su historia. A veces, la vida no elige a los más preparados, elige a los más fuertes. Y yo, fui una de ellas. No porque lo haya querido, sino porque no tuve opción. Porque cuando no te queda nada, te aferras a lo que importa. Y lo que importa, al final, no es lo que fuiste. Es en quien te conviertes con lo que viviste. Y en quien formas con lo que amas. El niño creció. Sofía también. No como madre solamente, sino como mujer. Se reconstruyó desde las cenizas. No olvidó, pero tampoco se estancó en el recuerdo. Usó cada herida como testimonio. Cada lágrima como riego para el árbol que habían plantado. Y cada día, al ver a su hijo reír, sintió que la vida le había ganado al experimento. Y Dios, en su infinito silencio, no habló con palabras, pero sí con acciones. Porque permitió que el horror se convirtiera en un abrazo. La ciencia buscaba perfección. Dios creó amor. La genética diseñó un ser nuevo. Pero fue el alma de Sofía quien lo hizo humano. El programa quiso controlar la vida. Pero la fe, esa que se despierta cuando todo parece perdido, fue la que al final escribió el final. No en laboratorios. No en expedientes. No en tumbas anónimas. Sino en el corazón de una madre, y en los ojos de un niño que, un día, con manos pequeñas, plantó un árbol donde antes solo había cenizas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Sofía, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela.
Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.